Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. El sol caía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados, mientras el avión de Carla se aproximaba al pequeño aeropuerto de Los Roques, un archipiélago conocido por su belleza natural y aguas cristalinas. Desde la ventanilla, la joven venezolana no podía evitar admirar la imagen perfecta que ofrecían las islas. El azul turquesa del mar, las playas de arena blanca y las formaciones de arrecifes visibles desde el aire. Era su primer viaje sola, y lo había planeado durante meses. Este viaje, además, marcaba el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una aventura que dejaría atrás las dificultades de la ciudad y la rutina diaria para sumergirse en la calma del Caribe. ¿Te gustaría venir a Los Roques? La gente dice que el buceo aquí es una experiencia única, le había dicho su amiga Valentina semanas atrás. Y Carla no dudó en hacer las maletas, buscando escapar de la monotonía de Caracas y regalarse unos días de paz. Había leído mucho sobre la belleza del lugar y la cantidad de actividades acuáticas, pero no imaginaba que este viaje se convertiría en algo mucho más intenso de lo que jamás hubiera soñado. Mientras el avión aterrizaba en la pequeña pista de la isla principal, Carla miraba por la ventana, notando la tranquilidad que emanaba de aquel rincón apartado del mundo. El calor era agradable, y una suave brisa marina acariciaba su rostro. El sonido de las gaviotas sobrevolando las aguas claras le daba la bienvenida. De hecho, casi todo el vuelo había transcurrido en silencio, con la mayoría de los pasajeros más interesados en descansar que en la fascinante vista. Cuando Carla salió del avión, fue recibida por un representante de la agencia de buceo que había contratado para el tour de esa tarde. Él la saludó con una sonrisa cálida. «Bienvenida a Los Roques, señora Carla. Su guía de buceo ya está esperando en el bote. ¿Está lista para conocer el arrecife?», le preguntó con entusiasmo. Carla asintió, sintiendo una mezcla de excitación y algo de nerviosismo. Sabía que el buceo sería una experiencia única, pero también sentía una ligera ansiedad por enfrentarse a un entorno desconocido y tan vasto como el océano. «Claro, muchas gracias», respondió Carla, dejando escapar una pequeña risa nerviosa. «Estoy emocionada, aunque debo admitir que un poco asustada también. Es normal», dijo el hombre asintiendo. «El mar puede ser intimidante al principio, pero una vez que te sientes en él, todo cambia. No se preocupe, está en buenas manos». El representante la condujo hasta un bote pequeño, donde un grupo de turistas ya se encontraba acomodado. Había 3 parejas y un hombre solitario, todos con equipo de buceo y vestimenta ligera. El guía, un hombre robusto de piel oscura y sonrisa confiada, les dio la bienvenida. «Hola a todos, soy Ricardo, su guía para esta excursión. Espero que estén listos para ver el mejor arrecife de Los Roques. Vamos a bucear a unas pocas millas de aquí, cerca de la isla de Cayo de Agua. No hay nada como sumergirse en estas aguas», dijo, animado. Carla se sintió un poco más relajada al ver las caras amigables de los otros turistas. La mayoría eran europeos que venían en busca de aventura y relax, y el ambiente del bote era jovial y lleno de conversaciones sobre viajes pasados y futuros. Sin embargo, algo en el aire, algo en la calma del mar, parecía prever que lo que le aguardaba sería muy diferente a todo lo que había anticipado. El bote comenzó a zarpar, dejando atrás la isla principal, y pronto se adentraron en las aguas abiertas. El mar estaba tranquilo, y el cielo despejado proporcionaba una visibilidad perfecta. Las olas eran suaves, y el sonido del agua chocando contra el casco del bote era relajante. Carla se acomodó junto a una pareja de alemanes, y se dejó llevar por la conversación mientras observaba el paisaje. Ricardo les explicó las reglas básicas del buceo mientras navegaban hacia el punto de inmersión. «El mar es maravilloso,
pero también puede ser impredecible. Siempre sigan mis instrucciones, no se alejen del grupo, y si en algún momento se sienten incómodos, avísenme inmediatamente. Carla escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, pero algo en el fondo de su mente le decía que debía tener más cuidado del que pensaba. Aún así, se sentía tranquila. El miedo se desvanecía lentamente a medida que el bote se adentraba más en el océano. Finalmente, llegaron al punto donde comenzarían el buceo. Ricardo les pidió que se pusieran el equipo y les dio un breve repaso sobre cómo usar las aletas, la máscara y el tubo. Carla, aunque algo torpe con el equipo, no tuvo mayor problema para ajustarse. Cuando le tocó a ella, el instructor la observó con una sonrisa tranquilizadora. «Recuerda, Carla, el buceo es un placer cuando aprendes a dejarte llevar por el agua. Si sientes presión en los oídos, puedes igualarla bajando de a poco. No hay prisa». Cuando todos estuvieron listos, Ricardo les indicó que saltaran al agua. Y uno por uno, los turistas se zambulleron en las aguas transparentes. Carla lo hizo con precaución, dejando que sus pies tocara el agua primero antes de sumergirse por completo. El agua fría la envolvió, y una sensación de tranquilidad la invadió de inmediato. Era una sensación completamente nueva para ella, de ingravidez y silencio. Estaba rodeada por un panorama surrealista de colores brillantes. Peces de todos los tamaños nadaban alrededor de ella. Corales de diferentes formas y tonalidades se extendían por todo el fondo marino, y las rayas nadaban lentamente, sin preocupación alguna. Carla se sintió como si estuviera flotando en otro mundo, un lugar donde el tiempo no existía. Ricardo les indicó que nadaran detrás de él, hacia un área más profunda. Carla siguió al grupo, pero algo cambió en el mar. La corriente comenzó a volverse más fuerte de repente, empujando a todos en una dirección distinta. Las aguas que antes eran suaves y calmadas, ahora se tornaban más turbulentas. «Manténganse juntos, sigan mi dirección», gritó Ricardo, tratando de mantener la calma. Carla intentó nadar hacia él, pero la fuerza de la corriente la empujaba hacia atrás. La sensación de ser arrastrada por el mar la hizo sentir vulnerable. Algo no estaba bien. En ese momento, su máscara de buceo comenzó a empañarse, y al intentar ajustarla, su aleta derecha se desenganchó. Mientras trataba de colocarla nuevamente, algo oscuro se movió en el agua a su alrededor. La visibilidad era perfecta, pero la corriente estaba cambiando con rapidez, volviéndolo todo más impredecible. De repente, vio algo que la hizo detenerse, en seco, una sombra grande moviéndose con rapidez. Su corazón comenzó a latir desbocado. Instintivamente, se giró y vio una enorme figura que nadaba hacia ella con una precisión mortal. No era un pez, era un tiburón. Un tiburón de arrecife, grande y silencioso, cuyo perfil surgió de las sombras. Carla intentó mover sus piernas, pero el miedo la paralizó. La criatura, rápida y eficiente, no parecía tener intención de irse. El agua se volvía cada vez más oscura a medida que Carla se desplazaba a través de la corriente. La luz del sol apenas alcanzaba las profundidades donde se encontraba, y el mar, que antes parecía un refugio tranquilo, ahora se transformaba en un entorno inquietante. Un sudor frío recorría su frente, aunque la temperatura del agua era refrescante. De repente, la sensación de estar siendo observada la invadió, y con cada brazada, sus movimientos se volvían más frenéticos. Algo no estaba bien. Ricardo, el guía, les había pedido que nadaran hacia una zona más profunda para poder ver más vida marina, pero Carla no estaba segura de lo que sucedía. La corriente, que antes parecía suave, ahora se sentía más fuerte, y las aguas que rodeaban el arrecife empezaban a tornarse más turbias, como si algo estuviera perturbando el ecosistema. La visibilidad ya no era la misma, y Carla miró a su alrededor buscando a los demás. Todos parecían estar tan absortos en el paisaje marino que no notaron lo que ella comenzaba a percibir. El agua estaba más fría, y un escalofrío recorrió su espalda.
Mientras se orientaba para seguir al grupo, algo se movió en la periferia de su visión. Primero, fue un destello de aletas oscuras, y luego, la sombra se hizo más clara. El tiburón apareció, nadando con la elegancia de un depredador que no necesitaba hacer ruido para ser letal. Su aleta dorsal rompió la superficie del agua antes que el resto de su cuerpo, lo que aumentó el miedo de Carla, que a pesar de haber leído sobre ellos en su preparación, jamás imaginó enfrentarse a uno de cerca. Un nudo de terror se formó en su estómago, su corazón comenzó a latir más rápido, y un sudor frío recorrió su espalda. Trató de mantener la calma, pero sus piernas temblaban involuntariamente. El tiburón, un gran tiburón de arrecife, se deslizaba hacia ella como si la estuviera observando, como si fuera su presa. A lo lejos, escuchaba las voces de los otros turistas, sin notar la amenaza que se cernía sobre ellos. Carla intentó mantener la calma. La advertencia de Ricardo resonó en su mente. Si ven un tiburón, no entren en pánico. Muevan las aletas lentamente, manténganse calmados y eviten los movimientos bruscos. Pero esas palabras no ayudaban a calmar la ansiedad que la invadía. El tiburón giró acercándose un poco más. Su tamaño parecía imponente, y su mirada fija en ella la hizo sentir completamente vulnerable. Con cada movimiento del tiburón, el agua se turbia aún más, como si el océano mismo estuviera reaccionando ante la presencia del depredador. Carla intentó nadar en dirección al grupo, pero sus movimientos eran erráticos, el pánico comenzaba a apoderarse de ella. En un parpadeo, el tiburón aceleró su movimiento, y antes de que Carla pudiera reaccionar, el animal se deslizó cerca de su pierna, tan cerca que pudo sentir la presión del agua desplazada por su cuerpo. Fue entonces cuando vio los dientes. La mandíbula del tiburón se abrió ligeramente, mostrando una hilera de dientes afilados, listos para desgarrar cualquier carne que se les acercara. En un impulso, Carla intentó nadar más rápido, pero sus movimientos fueron torpes. El dolor, de la pierna que comenzó a molestarla debido al mal movimiento, hizo que su respiración se acelerara. Miró a su alrededor, pero no podía ver al resto del grupo. Solo el tiburón. Solo él. El tiburón se acercó más. Un sonido sordo, casi inaudible, vibró en el agua, como si la fuerza de la presión que el animal ejercía al nadar se transmitiera al entorno. De repente Carla sintió la mordida. Un dolor agudo y punzante, tan fuerte que le hizo perder el control por un segundo. Su pierna fue atrapada entre las poderosas mandíbulas del tiburón, que la sacudió con una fuerza que hizo que el agua alrededor de ella se tiñera de rojo. El grito que no salió de su boca retumbó en su cabeza. No pudo hacer nada más que intentar zafarse de la presión brutal. La mordida fue tan rápida como certera, y Carla quedó suspendida en el agua, luchando por mantener la cabeza sobre la superficie. La sangre se dispersó en el agua, creando una mancha roja que rodeaba su pierna. El tiburón, al sentir la resistencia, hizo un giro rápido, soltándola momentáneamente. Un dolor indescriptible recorrió su pierna mientras trataba de nadar hacia el grupo, aunque ya no podía moverla con facilidad. Ricardo, al ver la escena desde lejos, reaccionó con rapidez. «Todos, suban a la embarcación. ¡Rápido!», gritó. Pero las palabras de urgencia no alcanzaron a Carla, que ya se encontraba atrapada en el pánico. El tiburón comenzó a nadar alrededor de ella, una vez más acercándose lentamente, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Su piel se erizó, y las manos de Carla se aferraron a su equipo de buceo mientras su respiración se volvía más agitada. El mar parecía haberse vuelto más denso, las olas pequeñas pero impredecibles. Carla sentía como si el océano la estuviera reteniendo, como si la marea estuviera en su contra. La herida en su pierna ardía intensamente y el miedo le nublaba el juicio. Intentó nadar hacia la embarcación, pero sus movimientos eran descontrolados. Su pierna no respondía bien. «¡Carla!», Ricardo gritó a lo lejos. «¡Ven hacia aquí rápido!». Pero el tiburón estaba ahí, justo enfrente de ella. Como una sombra, se movió con velocidad y elegancia,
dejando atrás una estela de agua turbia y espuma. Carla no podía pensar, solo sentía el dolor y el miedo, el terror absoluto de estar sola en el agua con el monstruo. De repente, el tiburón se alejó un poco, como si hubiera percibido algo en el agua, o tal vez, como si estuviera esperando que la situación cambiara a su favor. Pero Carla no tenía tiempo para preguntarse por qué. Aprovechó la oportunidad para mover su cuerpo hacia la dirección del bote. Con un esfuerzo casi sobrehumano, intentó empujar su pierna herida hacia adelante. El agua, ahora oscurecida por la sangre, comenzaba a dispersarse alrededor de ella. Finalmente, cuando ya no podía más, y la desesperación se había apoderado de ella, Ricardo alcanzó a Carla. De un tirón, la levantó fuera del agua, y el tiburón desapareció en las profundidades, tan rápido como había aparecido. Carla fue arrastrada hacia el bote. El dolor en su pierna era insoportable, pero lo peor era el terror que aún sentía al saber que esa criatura la había acechado, y que podía haber acabado con su vida en cuestión de segundos. Ricardo, con la adrenalina aún alta, la ayudó a subir al bote mientras los otros turistas observaban en silencio, algunos con las manos cubriendo sus bocas, otros mirando con incredulidad. Carla, temblando de miedo, solo podía mirar al mar. Su mente aún no podía comprender lo que acababa de suceder. Su pierna sangraba, pero lo peor era el miedo que seguiría con ella incluso después de haber sido rescatada. La sensación de estar siendo observada por el tiburón y la angustia de no saber si seguiría viva fue lo que la marcó para siempre. El agua ya no parecía tranquila. En lugar de la serenidad de antes, todo había cambiado, y Carla podía sentir que su corazón aún latía con la misma furia que cuando el tiburón la había atacado. El bote se alejaba con rapidez, y ella, inmóvil, apenas podía mover la pierna herida, que le ardía con cada golpe de la ola. La herida no era solo un recuerdo físico, era un eco de la monstruosidad que acababa de enfrentar. En sus oídos retumbaban los sonidos del mar, la aceleración de su respiración y el goteo constante de sangre que caía al agua. «Carla, tranquila, estás a salvo», dijo Ricardo, su voz un poco temblorosa. Aunque intentaba sonar calmado, Carla podía percibir la tensión que había en su tono. Era evidente que todos a bordo estaban alterados, y no solo por el incidente, sino por la cercanía del peligro. Carla no respondió. No tenía palabras, no podía hablar. Su mente estaba nublada, atrapada en una especie de shock que la mantenía paralizada. Observaba la herida en su pierna, el agua salada que le quemaba la piel expuesta. Las ondas del mar, que antes le parecían un consuelo, ahora eran una amenaza constante. Un recordatorio de que el tiburón seguía allí, bajo la superficie, esperando. La embarcación cortaba el agua con rapidez, pero la distancia hasta la isla parecía interminable. Carla trató de concentrarse en el rostro de Ricardo, quien, desde su lugar de piloto, se aseguraba de que todos estuvieran a salvo, pero incluso él no podía esconder el nerviosismo en su mirada. El terror era un lenguaje que todos hablaban sin necesidad de palabras. «Está bien, Carla. Vamos a llegar pronto, ya verás. Solo respira despacio», insistió Ricardo, mientras hacía señales a los demás turistas para que ayudaran a Carla. Una de las mujeres, que estaba al fondo del bote, se acercó con una toalla. «No te preocupes, te va a ir bien. Todo va a estar bien», dijo, aunque su tono no era el de alguien completamente convencido. Carla asintió lentamente, sintiendo la presión del dolor en su pierna y el calor del sol que golpeaba con fuerza. La mujer le presionó la toalla sobre la herida, y aunque el alivio fue inmediato, el dolor no se desvaneció, solo se volvió algo más soportable. «Parece que el tiburón ya no está», murmuró el hombre alemán que estaba sentado cerca. Su acento grave le dio a sus palabras un aire de desesperación. ¿Qué tipo de tiburón era? ¿Es común que se acerquen tanto a las personas? Ricardo, mirando hacia el horizonte, donde la isla comenzaba a perfilarse más claramente, respondió con una calma forzada. Era un tiburón de arrecife. No suelen ser agresivos, pero cuando están estresados o confundidos pueden atacar.
La corriente debe haberlo alterado. No era un ataque premeditado, pero aún así, Carla no escuchaba. Cerró los ojos, aferrándose a la toalla con fuerza mientras su mente volvía a ese momento en el que el tiburón la había alcanzado. El sonido del agua al moverse a su alrededor, la sensación de los dientes afilados cerrándose sobre su carne. Cada fragmento del recuerdo la hacía sentir como si el peligro aún estuviera cerca. Se retorcía, apretaba los dientes. Había sobrevivido, sí, pero ¿por cuánto tiempo más? El bote llegó a la orilla, y Carla sintió un leve alivio al ver la costa, pero también sabía que la experiencia ya había cambiado algo dentro de ella. La isla de los Roques nunca sería lo mismo, no después de aquello. El miedo al océano, a la vastedad de las aguas, la perseguiría. Al llegar a Minatos, la arena, los socorristas ya estaban allí, alertados por la radio del capitán. Un par de hombres se acercaron corriendo, con equipo de primeros auxilios, y la ayudaron a bajar del bote, rodeándola con cuidado. Aunque su pierna sangraba aún, Carla no podía más que mirar al mar, como si esperara ver al tiburón emerger de las aguas en cualquier momento. El sonido del mar parecía el susurro de una amenaza constante. «Vamos a llevarla a la clínica más cercana», dijo uno de los socorristas con voz firme, mirando la herida de Carla con preocupación. «Necesitamos que le pongan puntos cuanto antes. Está perdiendo mucha sangre». Carla asintió débilmente, sintiendo el agotamiento invadir su cuerpo. Uno de los socorristas la ayudó a caminar, mientras ella se aferraba a su brazo. A pesar del dolor, se dio cuenta de que no podía dejar de mirar el océano. No podía dejar de preguntarse si el tiburón aún estaba allí, observándola desde las profundidades. El camino hacia la clínica fue una especie de trance. Los colores del paisaje, el sol que aún brillaba intensamente, las voces a su alrededor, todo parecía un sueño del que no podía despertar. Carla estaba ausente, atrapada en sus propios pensamientos. Su pierna, adolorida, sangrante, era lo único que le mantenía en la realidad. El ambiente de la isla ya no le parecía hermoso. Las palmeras, las olas que llegaban a la orilla, todo eso era un recordatorio de lo que había sucedido. En la clínica, las enfermeras la recibieron rápidamente. Con rapidez la acostaron en una camilla y comenzaron a atender la herida de su pierna. El proceso fue lento y doloroso. Carla sentía como si cada puntada en su carne fuera un recordatorio de la brutalidad del ataque. Las voces a su alrededor parecían desvanecerse. Ricardo, que había seguido a la ambulancia, se quedó en un rincón observando todo con la misma expresión de preocupación. «Lo hicimos bien», le dijo a uno de los socorristas, intentando calmarse. «¿Estará bien?» «Sí», respondió el socorrista sin mirarlo directamente. «Pero los traumas psicológicos pueden ser más complicados. ¿Se ha dado cuenta de que la mujer está en shock?» Ricardo asintió lentamente. «Lo sé, pero tenemos que mantenernos positivos. Aún está viva». Mientras las enfermeras trabajaban, Carla no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Las imágenes del tiburón, la rapidez con la que había aparecido y desaparecido, el modo en que la había mordido, todo seguía corriendo por su mente. El terror era algo que no se podía simplemente borrar. Era una marca que quedaba, un tatuaje, invisible en su alma. Cuando el médico llegó, revisó rápidamente la herida y le dio indicaciones para administrar el tratamiento. «Será una cicatriz. Puede que no sea tan grave, pero hay que vigilar la infección». Carla, con los ojos cerrados, respiró profundamente, como si eso pudiera calmar el mar que seguía rugiendo en su cabeza. Sabía que aunque la herida sanara, el terror seguía dentro de ella. Cuando la operación terminó, le aplicaron una venda y la estabilizaron, pero el médico no se molestó en hacerla sentir mejor. Ya nada podría hacer que la isla volviera a ser un paraíso para ella. En el silencio que siguió, Ricardo se acercó con cuidado. «Carla, no tienes que decir nada, pero sabes que lo que pasó no fue tu culpa, ¿verdad?» Carla abrió los ojos lentamente, mirando al mar a través de la ventana de la clínica. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las aguas de un rojo profundo, como si el océano estuviera reflejando su dolor.
No sé qué hacer ahora, murmuró, su voz quebrada por el miedo. Estás viva, Carla, dijo Ricardo, con la voz algo más firme, y eso es lo único que importa. Pero Carla no podía sacudirse el peso del miedo. El océano había tomado algo de ella, algo que nunca podría recuperar, y sabía que, aunque el tiburón había desaparecido, el miedo seguiría flotando en las aguas, acechando, siempre cerca. Carla despertó con un sobresalto. La luz del sol entraba por la ventana de la clínica, colándose entre las cortinas, y la despertaba de un sueño agitado, plagado de imágenes aterradoras. Al principio, no entendió qué era lo que la había sacado del sueño, pero pronto se dio cuenta de que era la sensación de estar siendo observada, como si algo, o alguien, estuviera allí, algo invisible, algo que se acercaba con la intención de devorarla. Un grito se quedó atrapado en su garganta, pero en el último segundo logró ahogarlo. Se incorporó rápidamente sintiendo un dolor agudo en su pierna, como si la herida hubiera comenzado a arder de nuevo. Las vendas estaban manchadas de rojo, y su piel estaba sudorosa, pegajosa. Un sentimiento de ansiedad la invadió. Miró alrededor, pero la habitación estaba vacía, solo el sonido de las olas golpeando la costa filtrándose por la ventana. A lo lejos, escuchó una conversación entre dos enfermeras. Sabía que estaba en un lugar seguro, al menos físicamente, pero la seguridad era un concepto extraño para ella en ese momento. Había algo en su interior que le decía que no podía confiar en ese lugar, que el mar la llamaba, y que lo que había sucedido no se quedaría en el agua. La enfermera que había estado a su cargo entró en la habitación con una sonrisa cálida, pero Carla no pudo devolverle la sonrisa. En cambio, desvió la mirada hacia la ventana, como si no quisiera enfrentarse a la amabilidad que no podía sentir. «Buenos días, Carla», dijo la enfermera, tomando un par de notas en su hoja. «¿Cómo te sientes hoy?». Carla se ajustó la camisa de hospital y observó a la enfermera mientras le daba una respuesta que ni ella misma creía. «Estoy bien, solo cansada». La enfermera no parecía convencida. Sus ojos, entrenados por años de atención médica, detectaban la ansiedad que Carla intentaba ocultar. «Es normal sentirse así después de lo que sucedió», dijo con suavidad. «El trauma no se va en un solo día. Si necesitas hablar con alguien, el psicólogo está aquí para ayudarte». Carla no dijo nada. No quería hablar con nadie, no sobre lo que había pasado. El simple hecho de recordar el rostro del tiburón, la mordida rápida y precisa, era suficiente para hacer que su corazón comenzara a latir más rápido, para llenar su pecho de un miedo que no sabía cómo manejar. «¿Puedo salir?», preguntó, de repente. La enfermera la miró sorprendida. Sabía que Carla no estaba completamente recuperada, y aunque la herida no era mortal, la pierna necesitaba reposo, cuidados constantes. Pero veía la ansiedad de Carla, la manera en que evitaba todo lo relacionado con el hospital y la isla, como si todo le fuera ajeno. «Creo que lo mejor sería que te quedaras un día más. El médico va a venir a revisarte más tarde», respondió, con amabilidad. «No podemos apresurar la recuperación, tienes que tomar las cosas con calma». Carla la miró directamente, sin poder evitar que sus ojos se volvieran fríos. «No puedo quedarme aquí. Si no me voy ahora, probablemente no salga. Nunca». La enfermera no respondió. Sabía que Carla tenía razón, aunque no pudiera entender completamente el miedo que la dominaba. «Está bien, pero por favor no te exijas demasiado». Carla asintió levemente, como si sus palabras tuvieran alguna importancia. Le costaba aceptar que esa pequeña isla, que al principio le había parecido un refugio, ahora se había convertido en una prisión. No importaba cuánto lo intentara, no podía deshacerse del miedo. No podía olvidar la imagen del tiburón, su mandíbula abriéndose ante ella, como una puerta al abismo. Poco después, Carla salió de la habitación, cojeando ligeramente. Cada paso era un recordatorio de lo que había sufrido. Pero cada paso también era un rechazo a lo que el hospital representaba. La seguridad artificial que la mantenía atrapada en su propia vulnerabilidad. Afuera, la isla parecía haber detenido el tiempo.
La gente seguía llegando y yendo, pero Carla sentía que el mundo seguía girando mientras ella permanecía quieta, atrapada en su terror. Se dirigió hacia la playa, el lugar donde todo había comenzado. A medida que caminaba, la arena caliente bajo sus pies le proporcionaba algo de consuelo. El mar brillaba a lo lejos, pero la visión del agua le provocaba una sensación desagradable en el estómago. En su mente, no podía evitar ver el rostro del tiburón acercándose, sus ojos oscuros y vacíos, como si todo fuera parte de un ciclo que no podía romper. El sonido de las olas la invadió nuevamente, pero esta vez no era un sonido relajante. Era un recordatorio constante de la amenaza que todavía existía bajo la superficie. De alguna manera, no podía dejar de sentir que el tiburón estaba observándola, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. En el camino hacia la playa, encontró a Ricardo, el guía del buceo, que la esperaba con una expresión tensa en el rostro. Cuando la vio, se acercó rápidamente, pero su mirada se suavizó al ver que Carla estaba caminando con más firmeza de lo que esperaba. «Carla», dijo con voz baja, como si no estuviera seguro de qué decir. «¿Cómo te sientes?» Carla no, le respondió de inmediato. Se detuvo frente a la orilla, mirando el mar con una intensidad que a Ricardo le pareció peligrosa. «No sé qué hacer», dijo finalmente. «Estoy viva, pero el mar no me deja en paz». Ricardo la miró por un largo momento, comprendiendo que no se trataba solo de la herida física. La angustia en los ojos de Carla era profunda, y había algo en su tono que sugería que ya no era solo el tiburón lo que la aterraba. «El miedo puede ser más fuerte que cualquier herida», dijo Ricardo, su voz grave. «Te entiendo, Carla. El mar puede ser hermoso, pero también es impredecible. Pero no podemos dejar que nos venza». Carla lo miró por un momento, como si esas palabras pudieran ofrecerle algo de consuelo. Pero lo hizo. «Me venció. El mar me mostró lo que realmente es, y no sé si quiero estar cerca de él nunca más». Ricardo suspiró entendiendo lo que ella sentía. «No puedo decirte que lo superes en un día. No puedo decirte que todo volverá a la normalidad. Pero lo que sí puedo decirte es que, a pesar del miedo, sigues aquí. Sigues respirando». Carla no dijo nada por un momento. Solo miró las olas romper contra la orilla. La imagen del tiburón seguía ahí, flotando en su mente como un fantasma imposible de disipar. «No sé si puedo volver a bucear», murmuró. «No sé si alguna vez podré acercarme al agua sin sentir que estoy siendo perseguida. Quizás, no hoy», dijo Ricardo, su tono lleno de comprensión. «Pero algún día tienes tiempo, no te apresures». Carla lo miró de nuevo, los ojos llenos de una tristeza profunda. «Gracias por decirme eso. Pero creo que necesito tiempo para olvidarlo». Ricardo asintió, sin tratar de darle soluciones rápidas. «Toma el tiempo que necesites, Carla. Nadie puede decirte cuánto tiempo lleva a sanar». Con esas palabras, se quedó en silencio, mirando el mar junto a ella. Aunque las olas seguían, rompiendo con fuerza, un poco de paz comenzó a infiltrarse en su corazón. No estaba lista para perdonarse aún, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo cercano a la aceptación. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso, pero también sabía que no estaba sola. El mar seguía ahí, vasto y enigmático, pero por primera vez, Carla sentía que al menos por un momento, podía permitirle ser solo un recuerdo. El tiburón había desaparecido en las profundidades, y aunque el miedo seguiría con ella, también lo haría su voluntad de seguir adelante. La mañana llegó temprano, bañando la isla de los Roques con una luz dorada que apenas lograba atravesar la ventana de la clínica. Carla se despertó lentamente, aún atrapada entre la pesadilla y la vigilia. El calor del sol era suave, pero el aire parecía denso, como si toda la isla estuviera esperando algo. Aunque las olas rompían suavemente en la orilla, su mente seguía atrapada en el océano. El tiburón seguía allí, en las profundidades, acechando, esperando. El dolor en su pierna era constante, pero de alguna manera lo sentía lejano,
como si estuviera experimentando el dolor de otra persona, no el suyo. Los vendajes estaban bien colocados, y la herida comenzaba a cicatrizar, pero nada de eso importaba. Carla no podía dejar de pensar en el ataque, en el tiburón, en cómo la bestia había llegado de la nada, como un depredador implacable, y cómo ella había sido tan vulnerable. Se giró hacia el lado de la cama, buscando el consuelo de la pared, de la tranquilidad que le ofrecía el refugio, pero no la encontraba. Todo parecía ajeno, distante. Respiró hondo, y por un momento, el miedo fue menos fuerte, pero entonces, una llamada la despertó del trance en el que se encontraba. «Carla, ¿cómo estás?», dijo Ricardo al otro lado de la línea telefónica. Su voz sonaba preocupada, pero también con un toque de calma que, por alguna razón, le parecía más frustrante que tranquilizador. «¿Te sientes mejor?». Carla no respondió de inmediato. Se quedó mirando el teléfono en sus manos como si la pantalla pudiera ofrecerle respuestas. «Sí», dijo finalmente, aunque no lo sentía. «Estoy bien, o eso creo. ¿Vas a quedarte aquí todo el día? ¿No quieres salir un poco? Ya sabes, despejar la mente. He hablado con algunos de los turistas que están aquí, y todos están preocupados por ti. Pero yo sé que necesitas espacio. Solo quiero saber si ¿quieres salir? ¿Dar una vuelta?». El mar se escuchaba a lo lejos, como si se colara entre las paredes, recordándole que no podía escapar de él, que no podía alejarse del océano que la había marcado. «No sé si pueda», murmuró, casi sin querer. «No sé si pueda estar cerca del mar otra vez». «Lo entiendo», respondió Ricardo, y había algo en su voz que la hizo sentir incómoda. Era como si intentara entender algo que no podía. «Pero tal vez si lo haces, si te enfrentas al mar, podrías empezar a sanar. Al menos te distraerías un poco, ¿no?». Carla sintió una presión en su pecho, pero no podía evitar sentir que la estaba presionando para hacer algo que no estaba lista para hacer. «Quizás más tarde», dijo sin pensar demasiado en sus palabras. «No sé, Ricardo, no sé si estoy lista para... No sé si quiero mirar esas aguas otra vez». «Está bien», contestó él, con un tono que intentaba ser conciliador, pero que Carla no podía identificar como tal. «Lo importante es que no te sientas obligada a hacer nada. Solo quiero que sepas que, si decides salir, estaré aquí. Solo avísame». Colgó el teléfono y se quedó mirando el aparato durante un largo rato. La habitación se sentía más pequeña de lo que era. La claridad del día parecía burlarse de su dolor, de su miedo. El océano seguía ahí, fuera de su alcance, pero dentro de su mente, acechando en cada rincón, esperándola. Por un momento, todo le parecía tan lejano, tan irrelevante. Al poco rato, Carla decidió salir de la clínica, aunque no tenía ni idea de lo que haría una vez fuera. Necesitaba moverse, tomar el control, aunque fuera por un breve instante. Caminó lentamente hacia la salida, cada paso siendo una pequeña victoria sobre el miedo que la había estado controlando. Cuando llegó a la orilla, se detuvo y observó el mar. El agua se veía serena, como si nada hubiera sucedido, como si nunca hubiera habido un tiburón acechando en sus profundidades. Pero Carla sabía que todo eso era una ilusión. Sabía que el mar ocultaba secretos, que el océano tenía una fuerza que no se podía controlar ni predecir. Era un monstruo dormido esperando despertar. «Hola», dijo una voz a sus espaldas, interrumpiendo sus pensamientos. Se giró y vio a Ricardo, que se acercaba con una sonrisa, pero en sus ojos había algo que la hacía sentir incómoda. «¿Cómo estás? ¿Te sientes bien?». Carla intentó devolverle una sonrisa, pero no le salió. «Estoy tratando de estar bien. Es normal que no lo estés», dijo él, con una ligera risa nerviosa. «Es completamente normal sentirse así después de lo que pasó, pero lo importante es que sigues aquí. Estás viva, Carla, eso ya es algo». Carla lo miró, buscando consuelo en sus palabras, pero no lo encontró. El mar seguía extendiéndose frente a ella, eterno y profundo, y la sensación de ser una intrusa, de estar demasiado cerca de algo que no comprendía, volvió a invadirla.
No sé si pueda volver al agua, murmuró. El mar me muestra lo peor de mí. Me muestra mi vulnerabilidad, mi miedo. No sé si quiero enfrentarme a eso otra vez. Ricardo la observó en silencio por un momento. Luego dio un paso adelante. No tienes que hacerlo ahora, dijo con suavidad. Puedes hacerlo cuando te sientas lista. Pero no olvides que el mar, aunque pueda ser peligroso, también es hermoso. Y lo que viviste no define todo lo que el mar es. Lo que hiciste, lo que sobreviviste, eso es lo que te define. Eso es lo que realmente importa. Carla cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por sus palabras, pero no pudo evitar la sensación de estar atrapada. El mar, con su calma aparente, seguía siendo una amenaza. Sabía que Ricardo tenía razón, en cierta forma, pero la idea de regresar al agua, de enfrentarse nuevamente a esa vastedad que no podía controlar, la llenaba de pavor. Creo que tengo miedo, dijo finalmente la voz quebrada. No sé si pueda dejar atrás lo que me hizo. No sé si puedo vivir con esto. Ricardo dio un paso más cerca de ella, y con una gentileza que no había mostrado antes, colocó su mano en su hombro. Lo entiendes, ¿verdad? No se trata de olvidar lo que ocurrió. Se trata de no dejar que lo que ocurrió te defina. No tienes que ser valiente todo el tiempo, Carla. Tienes derecho a sentir miedo, pero no tienes que vivir con él todo el tiempo. No si no quieres. Carla lo miró, por primera vez viéndolo de manera diferente, no como un guía que quería que superara su miedo, sino como alguien que entendía que no había una fórmula para la sanación, solo tiempo, solo paciencia. Gracias, dijo suavemente. En ese momento, mientras el viento acariciaba su rostro y las olas seguían rompiendo en la orilla, algo dentro de Carla empezó a cambiar. No sería fácil, pero quizás, por primera vez, podía ver un camino hacia la recuperación. Un camino que no implicaba olvidar ni forzar nada. Solo aprender a convivir con el miedo, aprender a aceptarlo, hasta que el mar, al menos un poco, dejara de acecharla. El aire en la clínica se sentía más denso de lo habitual. Carla no sabía si era el calor que se colaba desde el exterior o si era el miedo que nunca se desvanecía. Las paredes blancas, las luces brillantes y el sonido distante del mar que golpeaba la orilla se mezclaban en una atmósfera que solo intensificaba su ansiedad. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, el recuerdo del tiburón la invadía, y no importaba cuántas veces intentara sacarlo de su mente, siempre volvía. Se sentó en el borde de la cama, mirando las vendas que cubrían su pierna. La herida había comenzado a sanar, aunque la cicatriz que quedaría sería un recordatorio visible del ataque. Pero lo peor no era el dolor físico, sino lo que sucedía en su mente. A veces, podía sentir el agua salada envolviéndola de nuevo, el mordisco del tiburón rompiendo su piel, la sensación de ser devorada por una fuerza que no podía controlar. Ya no se sentía como la misma persona. Un suave golpe en la puerta la hizo mirar hacia atrás. Era Ricardo quien había venido a visitarla después de su turno. Aunque su rostro mostraba una ligera sonrisa, Carla podía ver la preocupación en sus ojos. Había algo diferente en él, una especie de tensión que no había notado antes. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó, entrando en la habitación y cerrando la puerta con cuidado. Carla no respondió de inmediato, simplemente miró sus manos, las cuales se entrelazaban nerviosamente. No lo sé, dijo finalmente, su voz apagada. Hoy siento que el miedo no me deja respirar. Es como si me estuviera ahogando, pero no en el mar, en el aire. Ricardo se acercó a ella, sentándose en la silla cerca de la ventana. Observó el mar a lo lejos, que parecía tan tranquilo, tan inofensivo desde allí, pero sabía que Carla no lo veía de esa manera. El miedo tiene esa forma de atraparnos, de quedarse con nosotros. Lo sé, Carla, no es fácil. Lo peor es que cada vez que veo el mar siento que algo está allí. ¿Qué está esperando?, dijo su voz quebrada. Carla desvió la mirada hacia la ventana, incapaz de mirar el océano con la misma calma que antes. El tiburón ya no está, pero algo dentro de mí sigue buscando la amenaza.
como si tuviera que estar alerta todo el tiempo. Ricardo la observó, en silencio, comprendiendo lo que sentía, pero también reconociendo que no había nada que pudiera hacer para borrar ese terror. El miedo es un monstruo invisible, dijo suavemente, pero no tiene que gobernar tu vida, no si no lo dejas. Carla cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, pero no podía. Cada vez que lo hacía, la imagen del tiburón la golpeaba, como una ola. El mareo le subió nuevamente. No sé cómo hacerlo, Ricardo. El mar me arrastra, me consume. Sé que tengo que seguir adelante, pero no sé cómo. Ricardo suspiró, se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando las olas que ahora rompían contra las rocas en la orilla. El mar es impredecible, sabemos eso. Y sabes que no puedes controlar lo que ocurrió. Pero lo que sí puedes controlar es cómo enfrentas lo que sientes ahora. ¿Y cómo lo enfrento? ¿Cómo enfrento algo que no entiendo? ¿Algo que me destroza por dentro? Preguntó Carla, la frustración llenando su voz. Yo no soy la misma persona que llegó aquí. Esa Carla ya no existe. No tienes que ser la misma persona, Carla, respondió Ricardo girándose para mirarla. El miedo no te define. Lo que haces después de enfrentarlo, eso es lo que realmente importa. Carla lo miró fijamente. No sé si pueda. Todo lo que quiero es escapar, irme lejos, lejos del mar de esta isla, pero sé que no puedo. El mar está dentro de mí, siempre lo estará. Ricardo la observó durante unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, caminó hacia ella y se agachó frente a la silla, colocándose a su altura. Carla, lo que sucedió fue horrible, lo sé. Nadie debería pasar por algo así, pero lo que define tu vida no es el ataque, ni el miedo, ni la herida. Es lo que decides hacer con todo eso. Si decides dejar que te consuma, no serás tú la que decida. El miedo tomará el control. Pero si eliges mirar al océano de nuevo, aunque te asuste entonces, serás tú quien elija lo que viene después. Carla sintió una presión en su pecho, una mezcla de angustia y liberación. Lo sé, susurró sintiendo las lágrimas amenazando con salir. Pero no sé si estoy lista. Y tal vez no lo estés. Nadie espera que lo estés todo de golpe, dijo Ricardo con suavidad. Lo que importa es que des el primer paso. Solo uno. Y luego, si no te sientes lista para dar el siguiente, eso está bien. El miedo no tiene por qué ganar. Carla miró a Ricardo buscando algo en sus ojos. Era difícil, más de lo que había imaginado, pero al menos sentía que él la entendía. Tal vez podría dar ese primer paso, pero no hoy. Y está bien, dijo Ricardo con una sonrisa cálida. Tienes todo el tiempo que necesites. Nadie te está presionando. Solo asegúrate de que, cuando estés lista, lo hagas por ti, no por nadie más. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Carla se permitió respirar lentamente, cerrando los ojos por un momento mientras procesaba sus palabras. El miedo seguía allí, inquebrantable, pero por primera vez se dio cuenta de que podía vivir con él, que no lo necesitaba. Era solo una parte de lo que había vivido, no el centro de su existencia. Gracias, Ricardo, dijo finalmente, su voz más tranquila. Por estar aquí, por ayudarme a ver que no tengo que hacerlo sola. Eso es lo que amigos hacen, Carla, respondió él levantándose de nuevo. Te ayudo a dar el siguiente paso cuando estés lista, y no importa cuánto tiempo tarde, yo estaré aquí. La conversación se desvió después hacia cosas más ligeras, como los planes para el día siguiente, pero Carla ya no sentía que el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Aunque el miedo seguía acechando en las sombras, sabía que no lo enfrentaría de inmediato, no aún, pero en algún momento lo haría. Tomaría su tiempo y no permitiría que el miedo controlara su vida. Cuando Ricardo se despidió y salió de la habitación, Carla se quedó mirando al mar a través de la ventana. Esta vez no sentía que el océano la llamara. No sentía la urgencia de huir de él. Sabía que, poco a poco, iría encontrando su camino, enfrentando el miedo a su propio ritmo. Con el tiempo,
Tal vez el mar dejaría de ser un enemigo. Tal vez solo sería una parte del paisaje, como lo había sido alguna vez. Pero por ahora, se conformó con la idea de dar un solo paso, solo uno. Y ese era el primer paso hacia su recuperación. El día había amanecido caluroso, y la isla de los Roques parecía un paisaje sacado de un sueño lejano. El sol brillaba sobre el agua cristalina, y el aire llevaba consigo el leve murmullo de las olas que rompían suavemente contra la orilla. Carla se encontraba de pie frente a la ventana de la clínica, mirando el mar con una mezcla de miedo y aceptación que no lograba entender por completo. Había algo tranquilizador en la vista, pero al mismo tiempo, cada ola que rompía contra la orilla parecía cargar un mensaje oscuro, un recordatorio de lo que había ocurrido. El ataque del tiburón seguía tan presente como el primer día. La herida en su pierna ya no era un dolor constante, pero el miedo seguía alojado en su pecho, como una espina clavada que se negaba a irse. Durante los días anteriores, había tomado pequeñas decisiones que la mantenían alejada del mar, con la esperanza de que el tiempo la curaría. Pero la verdad era que, aunque su pierna sanaba, su alma seguía atrapada en el miedo. Ricardo había sido una presencia constante durante su recuperación, y aunque su apoyo era reconfortante, Carla no podía evitar sentirse como una carga. Él seguía diciéndole que todo se resolvería, que debía ser paciente consigo misma. Pero Carla no sabía si alguna vez sería capaz de mirar al océano sin sentir ese nudo en el estómago. Aquella mañana, decidió caminar fuera de la clínica. Aunque no tenía intención de ir hacia la playa, algo en su interior le dijo que debía alejarse de ese refugio de 4 paredes, de las sábanas que olían a desinfectante, de los recuerdos que la mantenían prisionera. Se puso un vestido liviano y caminó por el sendero hacia el pueblo cercano. No estaba segura de lo que buscaba, pero algo dentro de ella la empujaba a moverse. El sonido de sus pasos en la arena era lo único que interrumpía el silencio de la isla. Mientras caminaba, sus pensamientos volvían al mar. Recordaba el agua clara, las rayas deslizándose suavemente bajo ella, los peces de colores brillantes. Todo parecía tan lejano ahora. El mar, que antes era sinónimo de belleza y aventura, ahora se había convertido en un lugar de horror. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del tiburón, su enorme boca abriéndose para devorarla, su fuerza implacable, el terror que había sentido al estar tan cerca de la muerte. En medio de su caminata fue cuando lo vio. Ricardo, parado, cerca de un pequeño café local, hablaba con uno de los pescadores del pueblo. Su figura era reconocible desde lejos, aunque Carla no sabía si su presencia la tranquilizaba o la inquietaba. No era solo el hecho de que fuera él, sino el simple hecho de que él estaba allí, frente al mar, el mismo mar que le había arrancado su paz. Ricardo levantó la vista y la vio acercarse. Cuando sus ojos se encontraron, algo en su expresión cambió, como si lo que había estado sintiendo finalmente hubiera tomado forma. Sonrió, pero Carla podía ver la tensión en sus hombros. «¿Caminando? ¿Por aquí?», dijo él tratando de sonar casual, pero sus palabras sonaban forzadas. Carla se detuvo frente a él, sin saber muy bien qué decir. Solo. Necesitaba aire. No podía quedarme en la clínica todo el día. Ricardo asintió. Lo entiendo. El encierro no ayuda a curarse. Miró hacia el mar, que se extendía ante ellos, inmenso y brillante. Carla lo observó también, el miedo llenando su pecho una vez más. «¿Todavía sigues aquí todos los días?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», dijo Ricardo con una sonrisa triste. «Al principio pensaba que era para asegurarme de que estuvieras bien, pero ahora creo que soy yo quien necesita estar cerca del mar, aunque sea para recordarme que no todo es tan aterrador». Carla no sabía qué responder. Parte de ella quería preguntarle si sentía lo mismo que ella al mirar el océano, si ese lugar tan hermoso podía seguir siendo tan aterrador. Pero algo en su voz le decía que, de alguna manera, él había aprendido a vivir con el mar y el miedo de una forma en que ella no podía aún. «¿Sabes?», continuó Ricardo mirando hacia el horizonte. «El mar siempre ha sido impredecible, pero hay algo en él que es necesario.
nos muestra la fragilidad de la vida, la rapidez con que todo puede cambiar. Y a veces nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos lo peor, aún podemos seguir adelante. Carla lo miró con atención. ¿Eso es lo que sientes cuando estás aquí? ¿Que puedes seguir adelante? Ricardo la miró a los ojos y asintió lentamente. Sí. El miedo sigue estando allí, claro. Pero creo que si lo enfrentas, si dejas que te cambie, puedes encontrar una manera de vivir con él. No es fácil, pero es necesario. Es fácil decirlo, murmuró Carla, mirando al mar con una mezcla de fascinación y horror. Lo que pasó, no lo puedo olvidar. No sé si alguna vez podré mirar al mar sin sentir que algo me está esperando. Ricardo se acercó un poco más, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que lo olvides. Nadie puede olvidar algo así, pero puedes aprender a no dejar que ese miedo controle todo lo que eres. Tal vez no sea hoy, ni mañana, pero algún día, el mar ya no será solo un lugar de terror. Puede que se convierta también en un lugar de paz. Carla no sabía si podía creerle, pero algo en sus palabras la hizo sentir un pequeño destello de esperanza. ¿Tú crees que podré hacerlo? ¿Volver a mirar el mar sin que me tiemble el corazón? Ricardo la observó, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Lo creo, porque ya has comenzado. Solo tienes que seguir dando pasos, poco a poco. Carla lo miró en silencio. Durante un largo rato, no dijo nada. Se quedó allí, con el viento acariciando su rostro, escuchando el sonido de las olas rompiendo en la orilla, pero por primera vez, algo en su interior comenzó a relajarse. No era mucho, pero era suficiente. Al menos sabía que no tenía que hacerlo todo de inmediato. Podía dar un paso a la vez y eso era lo que importaba. Quizás podría intentarlo, dijo finalmente, con una voz que, aunque temblorosa, tenía algo de resolución. Tal vez no hoy, pero pronto. Ricardo sonrió, y esa sonrisa fue lo único que necesitaba para entender que no estaba sola en eso. Eso es todo lo que importa, Carla. No se trata de hacerlo todo de una vez. Se trata de dar el primer paso. La tarde continuó tranquila, y aunque Carla aún sentía el peso del miedo en su pecho, algo había cambiado. El mar no era solo un monstruo esperando como había pensado. También era un recordatorio, una lección. Lo que había pasado no la definiría, y aunque el miedo seguiría allí, no tenía que ser lo único que controlara su vida. Podía elegir cómo seguir adelante, aunque fuera un paso pequeño, tímido, hacia la paz. Y eso, de alguna manera, era todo lo que necesitaba en ese momento. Cuando Ricardo se despidió para regresar al pueblo, Carla se quedó un rato más, mirando el océano. No estaba lista para regresar al agua, no aún. Pero el simple hecho de estar allí, al borde de la orilla, sintiendo la brisa marina, fue suficiente para recordarle que, aunque el miedo estaba presente, también había belleza. Y eso, tal vez, era lo que realmente importaba. Carla se despertó con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. El sol brillaba a través de las cortinas, llenando la habitación con su luz cálida. Pero algo en el aire le parecía diferente. Tal vez era la quietud del mar que llegaba a sus oídos. O tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su mente estaba un poco más en paz. No era la paz completa, no aún, pero era un respiro, un descanso que le permitía por fin enfrentar lo que había sucedido. La herida en su pierna había sanado considerablemente, dejando una cicatriz que sería un recordatorio eterno de la violencia que había experimentado. Sin embargo, esa marca ya no era un punto doloroso de su existencia. En su lugar, se había convertido en una especie de símbolo, un recordatorio de su supervivencia, de que había salido del infierno del 1960, agua y del miedo. Se levantó de la cama, un poco rígida debido a la pierna, pero con la determinación de no dejar que el dolor o el miedo la paralizaran. Caminó lentamente hacia la ventana, y con una mezcla de temor y expectación, la abrió. El aire fresco la envolvió,
y aunque el océano seguía ahí ante ella inmenso y profundo, ya no lo veía como antes. Ya no era el monstruo que había acechado su vida, ya no lo temía tanto. Tal vez sea hora de enfrentarme a ello, pensó Carla, sin saber si las palabras le pertenecían del todo. En algún lugar, una pequeña chispa de determinación se había encendido dentro de ella. Podía sentirlo en cada célula de su cuerpo. Tal vez estaba lista para dar el siguiente paso. Caminó hacia el pequeño restaurante local donde, días atrás, había visto a Ricardo hablando con los pescadores. Era un lugar sencillo, sin lujos, con mesas de madera que daban a la playa, pero tenía un encanto que Carla encontraba difícil de ignorar. Cuando entró, lo vio en una de las mesas al fondo tomando una taza de café. Sus ojos la encontraron casi de inmediato y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Buenos días», dijo Ricardo dejando la taza sobre la mesa y levantándose para saludarla. «Buenos días», respondió Carla acercándose. «¿Puedo sentarme?» «Por supuesto», le dijo, moviendo una silla. «¿Cómo te sientes?» «¿Hoy?» Carla dudó por un momento. En realidad no estaba completamente segura de cómo se sentía. Había pasado tanto tiempo preocupada por el dolor físico, por el miedo y por la ansiedad, que ahora se sentía un poco perdida. «Creo que estoy mejor», dijo finalmente. «Al menos hoy lo siento, hoy es diferente». Ricardo la miró con una expresión de interés. «¿Diferente cómo? Hoy no tengo tanto miedo», dijo Carla, sorprendida incluso de sí misma. «Sé que todavía está ahí, en algún lugar, pero creo que ya no me controla tanto». Ricardo la observó con atención, como si estuviera buscando alguna señal de que lo que estaba diciendo fuera cierto. «Eso es un gran paso, Carla», dijo con una sonrisa suave. «Un paso hacia la recuperación». Carla asintió, pero no pudo evitar mirar hacia el mar, que se veía tan pacífico desde allí. «Todavía no sé si puedo volver a meterme en el agua», murmuró. «Pero al menos ahora, no siento que esté tan lejos de mí». «Eso es lo que importa», dijo Ricardo, tomando un sorbo de su café. «El miedo no se va de un día para otro. Pero lo que cuenta es que te estás permitiendo respirar. Te estás permitiendo sentir otra cosa». Carla lo miró y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no lo veía como una fuente de consuelo que solo hablaba de esperanza vacía. Lo veía como una persona que entendía lo que estaba pasando por dentro. «Nunca pensé que podría ser tan difícil», admitió. «Pensé que solo necesitaba descansar y todo se solucionaría. Pero el miedo no se va, no desaparece». «Eso es cierto», dijo Ricardo poniendo la taza sobre la mesa con un suspiro. «El miedo siempre está ahí, pero con el tiempo aprendes a vivir con él, a no dejar que gobierne todo lo que haces». Carla observó el mar de nuevo, y algo en su interior empezó a despertar. Sabía que no estaba lista para regresar al agua, pero había algo en sus palabras que le hizo pensar que quizás no se trataba de enfrentarse al mar, sino de enfrentarse a ella misma. «Deja de huir». No era solo el océano lo que le aterraba. Era lo que había dejado en su interior después del ataque. La sensación de impotencia, de vulnerabilidad, de estar atrapada. «Tal vez el primer paso no sea hacia el mar», dijo Carla, en voz baja. «Tal vez el primer paso es simplemente dejar de tenerle tanto miedo». Ricardo la miró, y en sus ojos vio algo de orgullo, de respeto, como si supiera que estaba dando ese paso hacia su propia paz. «Lo estás haciendo bien», dijo con firmeza. «No es un proceso rápido, pero lo importante es que estás moviéndote hacia adelante». Carla asintió lentamente. El miedo seguía ahí, pero ya no era el monstruo que la acechaba en las sombras. Era solo una parte de ella, algo que podría aprender a manejar. Tal vez no hoy, pero algún día. Quizás el mar no sería su enemigo, tal vez solo un recordatorio de todo lo que había superado. El tiburón ya no la controlaba. «Ya no. Gracias por estar aquí», dijo Carla, más por ella misma que por Ricardo. No lo había dicho antes, pero sentía que necesitaba hacerlo. Agradecía su presencia, su calma, aunque no tuviera todas las respuestas. «Siempre estaré aquí»,
dijo Ricardo con una sonrisa sincera. No necesitas hacerlo sola. Con una sensación extraña, pero reconfortante, Carla se levantó de la mesa. No sabía si estaba lista para volver al mar, ni siquiera sabía si alguna vez lo estaría, pero en ese momento no sentía miedo. No sentía que el mar la había vencido. Solo sentía que, por fin, podía empezar a vivir con lo que había sucedido. Con el miedo, con el dolor, pero también con la fuerza que había encontrado en sí misma. «Voy a dar una caminata», dijo Carla mirando hacia el océano una vez más. «Solo por hoy». Ricardo asintió, entendiendo perfectamente. «Lo que sea que necesites, solo recuerda que lo que sientes está bien». Y así, Carla caminó hacia la orilla. No era un paso definitivo, no era una victoria completa, pero era un comienzo hacia la libertad, hacia la aceptación de lo que había vivido, hacia el entendimiento de que el miedo no era su enemigo, sino su compañero, porque al final ella ya había superado lo más difícil, había sobrevivido. Y eso en sí mismo era suficiente. Mientras caminaba por la orilla, con el viento acariciando su rostro y el sonido de las olas rompiendo en su mente, Carla comprendió algo importante. No importaba cuánto tiempo le llevara o cuán difícil fuera, lo importante era que, al final, ella decidiría cuándo estaría lista para avanzar, cuándo el mar dejaría de ser un monstruo y empezaría a ser simplemente el océano. Y ese día, aunque aún lejano, parecía estar un paso más cerca. Carla caminó por el muelle. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados, mientras una brisa suave del mar acariciaba su rostro. La isla de los Roques se encontraba en su momento más tranquilo del día. El bullicio de los turistas había disminuido, y todo parecía sumido en una paz profunda. Sin embargo, Carla no sentía esa paz en su interior. Aún resonaban los ecos del miedo y la ansiedad que había experimentado en los días previos. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para dar un paso más, no hacia el mar, no aún, pero sí hacia sí misma. Se detuvo en el borde del muelle, mirando el agua que reflejaba los últimos vestigios de luz del sol. El océano parecía diferente, no tan imponente, no tan amenazante como antes. Sabía que aún no estaba completamente lista para enfrentarse a su miedo, pero el simple hecho de estar allí, sin sentir que el pánico la invadía, ya era un avance significativo. Algo había cambiado en su interior. Quizás no fuera algo grande, pero era suficiente. Ya no sentía que el mar la había vencido. Ya no sentía que el miedo la poseía por completo. Un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. Ricardo, que había estado observándola desde lejos, se acercó con pasos lentos, su sombra alargada por la luz del atardecer. Al verlo, Carla sintió una mezcla de gratitud y aprensión. Había sido su pilar durante todo este tiempo, siempre presente, siempre atento a sus miedos y dudas, pero aún no estaba segura de lo que había entre ellos. ¿Era solo una amistad? ¿O había algo más? «Te ves pensativa», dijo Ricardo acercándose a su lado. No preguntó si podía unirse a ella, porque sabía que Carla no estaba lista para hablar de todo. A veces, el silencio entre ellos era más elocuente que las palabras. Carla sonrió ligeramente aunque su expresión estaba lejos de ser relajada. «Es extraño», dijo, mirando hacia el horizonte. «Hoy no siento que me esté ahogando. El mar sigue ahí, pero ya no me asusta tanto». Ricardo la observó en silencio. No dijo nada, porque sabía que, de alguna forma, Carla estaba reconociendo lo que nunca había sido capaz de admitir antes, que el miedo ya no era su único compañero. El océano, aunque sigue siendo un lugar de inquietud, ya no representaba la amenaza absoluta. Al menos, no en la misma forma. El ataque había dejado cicatrices, pero también había enseñado algo más importante. Había enseñado a Carla que la vida seguía, a pesar del dolor y la incertidumbre. «No te presiones», dijo Ricardo finalmente. «No se trata de no tener miedo, Carla. Se trata de seguir adelante a pesar de él. Un paso a la vez». Carla asintió.
sintiendo la calidez de sus palabras, pero también un pequeño nudo en el estómago. La verdad era que aún no sabía cómo dejar ir ese miedo. A veces sentía que lo había enterrado, que lo había dejado atrás, pero siempre había algo que lo traía de vuelta, como si no pudiera escapar de él. «Me siento tan estancada a veces», dijo ella, sin mirarlo, como si la confesión fuera un peso que debía liberar. «Quiero seguir adelante, pero el miedo sigue atrapándome. Cada vez que pienso en lo que pasó, siento que nunca voy a ser la misma». Ricardo la miró por un momento antes de responder. «No lo serás. Nadie lo es después de pasar por algo así. Pero eso no significa que no puedas seguir. Eso no significa que no puedas vivir con lo que te pasó. Lo que te define ahora es cómo decides seguir adelante, no el ataque, ni el miedo, ni lo que sucedió». Carla lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus palabras eran más que un consuelo vacío. Las palabras de Ricardo no solo la hacían sentir que no estaba sola, sino que también le ofrecían una posibilidad que no había considerado antes, la idea de que el miedo no tenía que controlarla, que a pesar de todo lo que había experimentado, aún podía encontrar una forma de vivir con él, no necesariamente sin él, pero sí junto a él. «No sé si puedo», murmuró, sintiendo cómo la emoción la ahogaba de nuevo. «Todavía no sé si soy lo suficientemente fuerte para dejarlo atrás. Eso no lo decidirás hoy», dijo Ricardo en un tono suave pero firme. «Pero el hecho de que estés aquí, frente al mar, con el sol poniéndose frente a ti, eso es lo que importa. Estás eligiendo vivir a pesar del miedo. Y eso, Carla, es más de lo que muchos logran». Carla miró el agua por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en su mente. No era una solución instantánea, no era un camino fácil, pero por primera vez vio un camino donde no necesitaba esperar a que el miedo desapareciera para seguir adelante. Quizás no lo haría, pero eso no significaba que tuviera que rendirse. «Tal vez», comenzó a decir, pero no encontró las palabras. Era extraño hablar de ello, como si todo lo que había vivido no pudiera expresarse completamente con palabras. Sin embargo, había algo liberador en admitirlo. «Tal vez lo que necesito es simplemente dar el siguiente paso, y después otro. No importa cuán pequeño sea». Ricardo sonrió, un gesto genuino que hizo que sus ojos brillaran. «Eso es todo lo que se puede hacer, un paso a la vez. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de lo lejos que has llegado». Carla se quedó en silencio, pensando en lo que acababa de decir. Un paso a la vez. No importaba que el miedo aún estuviera allí, porque ella podía decidir seguir adelante. No hoy, tal vez, no mañana, pero algún día. Podría mirar el mar sin sentir que lo temía, solo por lo que representaba. El océano no era el enemigo. Era solo un recordatorio de todo lo que había superado. No era el monstruo que había imaginado, sino un reflejo de su propia resiliencia. De repente, se sintió lista para moverse. No era una victoria completa, pero era suficiente para empezar. «Voy a caminar un poco más», dijo Carla, mirando a Ricardo con una nueva determinación. «¿Voy a dar ese paso?». Ricardo asintió, sin necesidad de más palabras. Sabía que ese paso era todo lo que Carla necesitaba para seguir adelante. A veces no se trataba de una gran revelación, sino de la aceptación de que el miedo y el dolor serían parte de su vida, pero no los definirían. Ella había sobrevivido, y esa era la verdadera lección. Carla caminó hacia la orilla, el sonido de las olas rompiendo en sus oídos. No miró al mar con temor, sino con una sensación extraña de paz. No se trataba de que el miedo desapareciera. Se trataba de que ya no tenía el poder de detenerla. No había un final definitivo, solo un paso hacia la aceptación de sí misma y de lo que había vivido. Con cada paso, Carla se acercaba a un futuro donde el miedo no era su dueño. Y aunque aún no estaba lista para volver al agua, ya no sentía que el océano fuera su enemigo. En su lugar, era un paisaje que comenzaba a comprender, aceptar, vivir con. Y ese, pensó, era un buen comienzo.
Carla despertó con la sensación de que el día había llegado sin que ella lo hubiera notado. Se despertó en su cama de la clínica, pero no estaba completamente allí, en ese lugar. El mar seguía presente en su mente, pero ya no era la ola de terror que la arrastraba bajo las aguas. Era una constante suave, persistente, como un eco que nunca desaparecería, pero que ya no tenía el poder de dominarla. El sol ya había salido, colándose por la ventana y bañando la habitación con una luz cálida. En su cuerpo, el dolor de la pierna había disminuido, pero el dolor interno era otro asunto. Se sentó lentamente en la cama, apoyándose en la mesita de noche, y miró hacia el mar, visible desde la ventana. Podía ver cómo las olas rompían suavemente contra la orilla, sin prisa, casi en una especie de danza silenciosa que no la amenazaba. Solo era parte del paisaje, una constante, que seguía allí, pero que ella podía ver con otros ojos ahora. Todavía no había dado el paso definitivo. Todavía no se había enfrentado al océano, no al agua. Sabía que el miedo seguía acechando en sus pensamientos, pero ya no la dominaba. Y eso, de alguna forma, era un alivio. Se levantó de la cama con una mezcla de cansancio y determinación, y se dirigió al baño. El espejo reflejaba a una mujer diferente, aunque no lo sabía aún. Había pasado tanto tiempo enfocada en lo que había sucedido, en lo que le había hecho el tiburón, que había olvidado cómo se veía sin esa carga. Ahora, mirándose a sí misma, vio una mujer marcada, sí, pero también fuerte. Al menos lo pensó. Podía sentir que estaba empezando a ser esa mujer. Después de su rutina matutina, Carla decidió salir al pequeño jardín de la clínica. No tenía ningún plan en mente, solo necesitaba respirar, sentir el aire fresco, escuchar el canto de los pájaros y el sonido del viento agitando las palmeras. Cada vez que sentía la necesidad de alejarse del mar, se encontraba buscando estos pequeños refugios de calma. El jardín estaba aislado, apartado del bullicio de la isla, y era un buen lugar para desconectar. Había algo en la quietud de esos momentos que la ayudaba a restablecer el equilibrio. Caminó hacia la banca bajo una sombra, donde se sentó y cerró los ojos por un momento. A pesar de los avances, algo seguía atormentándola. No se trataba solo del miedo al mar, se trataba de la sensación de no ser capaz de dejar atrás todo lo que había sufrido. Se sentía como si su vida se hubiera detenido en el momento en que el tiburón la había atacado, como si, de alguna forma, ese encuentro con la muerte le hubiera robado algo que no sabía si podría recuperar. «Buenos días», escuchó, una voz familiar a sus espaldas. Abrió los ojos y vio a Ricardo acercándose con una taza de café en la mano. «Te he estado buscando. Pensé que podrías estar aquí». «¿Aquí?». Carla levantó una ceja, un leve suspiro escapando de sus labios. «Es un buen lugar para esconderse, ¿no?». Ricardo sonrió, pero su expresión estaba cargada de preocupación. «No estás escondiéndote, Carla. Estás respirando. Y eso está bien. ¿Eso es todo lo que hago?». ¿Respirar? Carla se dejó caer un poco hacia atrás en el banco, mirando al cielo despejado. La brisa marina le acariciaba el rostro, pero no conseguía encontrar paz. «Siento que estoy atrapada en un ciclo, como si nunca pudiera avanzar completamente». Ricardo se sentó junto a ella, dejando la taza sobre la mesa y mirándola con atención. «Carla, no te apresures. Has dado pasos gigantes en muy poco tiempo, pero no necesitas estar lista para todo de inmediato. Hay días en los que solo sobrevivimos, y eso está bien». Carla lo miró, sintiendo una mezcla de frustración y alivio. «Eso es lo que todos dicen. Está bien, pero no siento que esté bien. No siento que pueda dejarlo ir. Todos esos días que he pasado sin ser capaz de moverme, más allá del miedo, no puedo dejarlos atrás tan fácilmente». Ricardo la miró en silencio por un momento. Luego, tomó un sorbo de su café antes de hablar. «El miedo no se va de un día para otro, pero lo importante es que no dejes que te controle. Es normal no saber cuándo o si estarás completamente lista, pero lo que importa es que un paso a la vez te estás acercando a la libertad». Carla suspiró profundamente. No estaba segura de lo que sentía, pero en ese momento
Ricardo parecía ser lo único constante en su vida. La calma que emanaba de él la hacía sentir que aunque sus palabras no la sanaran de inmediato, al menos podía contar con él para no sentirse sola en su dolor. ¿Sabes qué?, dijo Carla después de un rato, su voz más tranquila. Creo que tal vez hoy pueda dar el siguiente paso. Ricardo la miró. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Hoy? ¿En serio? Sí, hoy. Carla se levantó del banco, dando un paso hacia el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. No sé si me adentraré en el agua, pero siento que estoy lista para mirar al océano sin pensar que me va a devorar. Hoy, al menos quiero estar cerca de él. No como un enemigo, no como una amenaza. Ricardo la observó en silencio, mientras ella daba los primeros pasos hacia la orilla. El viento movía su cabello con suavidad, y Carla se detuvo justo en el borde, mirando las olas romper en la orilla. Algo en su interior se removió, pero no fue el pánico. Fue una sensación de conexión, de entendimiento de que el mar no la había vencido, de que ella había sobrevivido a algo mucho más grande de lo que había creído posible. Ricardo se acercó lentamente, poniéndose a su lado. «Es increíble verte aquí, Carla», dijo en voz baja, casi como si estuviera temiendo romper la calma del momento. «No sé si lo sientes, pero hoy has dado un paso grande, un paso hacia la paz». Carla asintió sin hablar. Estaba allí, mirando al mar, y aunque su corazón latía con más fuerza, no sentía el miedo abrumador que la había invadido antes. No sentía que algo la estuviera acechando, solo era el océano, vasto y sereno, como siempre había sido, pero ahora con una nueva perspectiva. Ella había sido parte de él. Había sentido su poder, su violencia, pero también su belleza. Y por fin, podía reconocerlo como algo que no debía temer. «No sé si algún día volveré a bucear», dijo Carla sin apartar la vista del agua. «Pero puedo empezar a aceptarlo. Puedo empezar a mirar el mar como lo hacía antes». Ricardo sonrió, satisfecho con las palabras de Carla. Sabía que no se trataba de una solución inmediata ni de una sanación instantánea. El miedo seguía estando, pero Carla había dado el paso más importante. El de enfrentar la realidad. El de aceptar que, a pesar de todo lo que había sufrido, todavía podía encontrar la paz dentro de sí misma. «Eso es todo lo que necesitamos hacer, Carla», dijo Ricardo, su voz tranquila y profunda. «Aceptar que el miedo no siempre se va, pero que nosotros no tenemos que vivir para él. Podemos seguir adelante aunque no tengamos todas las respuestas». Carla se giró hacia él, su rostro relajado por primera vez en mucho tiempo. «Creo que ya no tengo miedo de seguir adelante», dijo con firmeza. «No sé qué me deparará el futuro, pero no quiero dejar que el pasado me defina más». Ricardo la miró, orgulloso de ella. «Eso es lo más grande que podrías haber hecho». Carla respiró profundamente, mirando una vez más el océano. Hoy no había dado un paso completo, no había vencido todos sus miedos, pero había hecho algo que la marcaría para siempre. Había aceptado que el miedo podía estar allí, pero ya no era su dueño. Ella decidía cómo vivir con él. Ella decidía cómo avanzar. Con una última mirada al mar, Carla se alejó de la orilla, el corazón un poco más ligero, el alma un poco más libre.